María Alejandra de Nazaret Betancourt Rodríguez es licenciada en Citohistotecnología, egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con más de una década de experiencia en el área de la histotecnología y la citohistopatología. Inició su formación práctica en 2012 y en 2016 obtuvo el título de histotecnólogo en la Universidad de Carabobo, Venezuela, consolidando así una sólida trayectoria académica y profesional. Ha ejercido en laboratorios de gran prestigio en Venezuela y Colombia, destacándose por su dominio en técnicas de rutina, especiales y, de manera particular, en inmunohistoquímica, área en la que se ha especializado. Actualmente se desempeña como trainer en CitoRush Training Center, contribuyendo activamente a la capacitación de nuevos profesionales y como docente universitaria en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, donde transmite su experiencia y compromiso con la excelencia académica. Paralelamente, cursa el último año de la carrera de Derecho, con la firme convicción de que el área de la salud y el ámbito legal y forense pueden integrarse de manera extraordinaria, generando un campo de especialización con gran impacto en la ciencia, la justicia y la sociedad. Su labor combina la práctica técnica con la enseñanza, convencida de que la educación es una herramienta poderosa para formar mejores generaciones y fortalecer el desarrollo científico y profesional. Muy buenas tardes, queridos colegas y estudiantes. Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta clase especial titulada Inmunohistoquímica en linfomas, los códigos secretos del diagnóstico preciso. Esta presentación forma parte del evento conmemorativo por el 7º aniversario de CitoRush Training Center, una institución que durante estos años ha formado y fortalecido a una comunidad científica comprometida con la excelencia, la innovación y el crecimiento profesional en el laboratorio. Hoy celebramos no solo un aniversario, sino 7 años de evolución, aprendizaje y pasión por la ciencia histotecnológica. Soy María Alejandra Betancourt, histotecnólogo, licenciada en citohistotecnología y especialista en inmunohistoquímica. Y en esta clase exploraremos el fascinante papel que cumple esta especialidad en el diagnóstico de los linfomas y cómo detrás de cada marcador existe un lenguaje secreto que solo la técnica, la precisión y el conocimiento del histotecnólogo pueden revelar. Sean todos bienvenidos a esta experiencia académica y conmemorativa de CitoRush Training Center. Inmunohistoquímica en linfomas. Hoy hablaremos un poco sobre la perspectiva que tenemos nosotros, los histocitotecnólogos, en esta área, ¿ok? El diagnóstico de linfomas depende en gran medida de la correlación entre la morfología histológica, la inmunogenotipificación y los estudios moleculares. Desde el punto de vista del histotecnólogo, la inmunohistoquímica representa un proceso técnico integral en el que intervienen factores preanalíticos, analíticos y postanalíticos que determinan la preservación y la expresión antigénica. Cada fase de esta técnica influye directamente en la sensibilidad, la especificidad del marcador, lo que a su vez impacta en la interpretación del patólogo y en consecuencia en las decisiones terapéuticas. Por lo tanto, nosotros como citohistotecnólogos no solo ejecutamos una técnica, sino que garantizamos la validación técnica del resultado
inmunohistoquímico. Pero para hablar y para especificar y para adentrarnos en el mundo de la inmunohistoquímica en linfomas, primero debemos saber qué es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una técnica de localización de antígenos mediante el uso de anticuerpos específicos en cortes histológicos fijados e incluidos en parafina. Su finalidad es identificar la presencia y distribución de proteínas o determinantes antigénicos que caracterizan el tipo celular, el estado funcional o el origen clonal de una neoplasia. En linfomas, esta técnica permite diferenciar linajes de células B, T y NK. Además, definir el grado de proliferación y establecer perfiles pronósticos terapéuticos basados en expresión de marcadores específicos. El objetivo principal de la inmunohistoquímica es detectar, amplificar y estadificar, ¿ok? Estos antígenos específicos, que generalmente son proteínas y se encuentran en los tejidos, a diferencia de las técnicas rutinarias como las coloraciones histoquímicas que solo detectan, ¿ok? Y el objetivo principal de esta ponencia es analizar los principales marcadores inmunohistoquímicos utilizados en el diagnóstico de linfomas, sus condiciones técnicas óptimas de detección, los errores más frecuentes y la importancia del control de calidad en cada fase del proceso. Se abordarán los marcadores CD20, CD3 y BCL2, además del marcador Ki67, junto con las consideraciones técnicas basadas en la experiencia de mi persona y otros histocitotecnólogos alrededor del mundo del que pude obtener información. ¿Ok? Estas consideraciones técnicas garantizan la reproducibilidad de los resultados en el laboratorio histotecnológico. La inmunohistoquímica, más que un resultado, un proceso técnico. La inmunohistoquímica es un proceso técnico que inicia con la recepción de la muestra y culmina con la interpretación diagnóstica. Desde el punto de vista operativo, los factores preanalíticos son determinantes, como la fijación en formalina tamponada neutra al 10%, durante un tiempo de 6 a 48 horas. Es esencial para preservar los epítopos antigénicos. La sobrefijación, la decalcificación prolongada o el uso de fijadores no tamponados alteran la antigenicidad. Posteriormente, el procesamiento, la inclusión y el corte deben mantener la integridad del tejido y un espesor uniforme de 3 a 4 micrómetros. Finalmente, estandarizando ya en fase analítica, la recuperación antigénica, la dilución del anticuerpo, la incubación y el tipo de cromógenos determinan la calidad final de la tinción. Antes de entrar y especificar y definir cuáles son estas etapas críticas del proceso inmunohistoquímico, debemos tener en cuenta que toda muestra inmunohistoquímica debe pasar por un proceso, se puede decir que tradicional, o una técnica histológica tradicional en el laboratorio de anatomía patológica, en donde todos y cada uno de estas
de estos requerimientos preanalíticos se debe cumplir completamente. La obtención de la muestra, la fijación, la técnica histológica que va desde la deshidratación hasta la inclusión en parafina para darle ese soporte estructural a nuestros tejidos para que luego sean cortados en un micrótomo, desparafinados, y allí es donde va a comenzar esta fase analítica que comienza con la recuperación antigénica. El bloqueo de sustancias endógenas, la aplicación de anticuerpos y cromógenos y por último el análisis histológico, interpretación y diagnóstico. Esto es en medida general para todos y cada uno de los paneles que pueden existir en la técnica inmunohistoquímica. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco en esos tips o en esos procesos específicos, en esos estándares que debemos cumplir y esa manera de realizar el trabajo específicamente para estos anticuerpos que le van a dar un resultado mucho mejor a nuestra técnica, teniendo en cuenta de que no todos los marcadores y no todos los métodos de recuperación antigénica o de incubación del tejido sirven para el mismo anticuerpo, sino que cada anticuerpo debe estandarizarse, ¿ok? Para cuál es el método o la técnica histológica o la técnica inmunohistoquímica que mejor le vaya a funcionar a ese panel en específico. Estas etapas críticas del proceso inmunohistoquímico, cada una con puntos de control esenciales, impactan directamente el resultado diagnóstico. Este proceso se divide en 3 etapas: preanalítica, analítica y postanalítica. En la etapa preanalítica, el control de la fijación y del procesamiento es indispensable para evitar falsos negativos. En la fase analítica, la recuperación antigénica puede realizarse mediante métodos térmicos o enzimáticos, ajustando el pH según el antígeno diana, la calibración de equipos automatizados, la calidad del anticuerpo y los tiempos de incubación deben documentarse en cada corrida. En la fase postanalítica se evalúan la intensidad, distribución, patrón y localización del marcador, así como la validez de los controles internos y externos. Cada una de estas fases debe seguir un protocolo validado según el Colegio Americano de Patólogos y la OMS. Vamos a hablar un poco ahora sobre los marcadores. Empezaremos con el marcador PAM-B y CD20. El CD20 es una glicoproteína transmembrana expresada desde el estadio de célula pre-B hasta el linfocito B maduro. Es el principal marcador del linaje B y está presente en más del 95% de linfomas de células B. Técnicamente, requiere una recuperación antigénica en buffer etap pH 9.0 y un control positivo de ganglio linfático. Debemos tener cuidado con la sobrefijación, ya que ella puede inducir pérdida antigénica y la expresión puede disminuir las terapias con rituximab. Un resultado negativo en un linfoma B tratado debe verificarse con marcadores complementarios como CD79A o PAX5.
La tinción debe mostrar una membrana completa sin fondo citoplasmático ni tinción inespecífica. Esto nos puede servir un poco para el momento de guiarnos en nuestro control de calidad. Recuerden que nosotros no somos anatomopatólogos, pero debemos tener ciertos conocimientos técnicos en tinciones, coloraciones y biología celular para poder identificar si la coloración, en este caso si la inmunotinción, fue realizada de la mejor manera. Además de esto, podemos utilizar también controles, ¿ok? Aprovechando este espacio, quiero invitarlos a todos los alumnos y colegas que están viendo estas clases el día de hoy a que nos acompañen en los diplomados y cursos que mi persona y otros trainers hacemos y grabamos con tanto cariño para ustedes en CitoRush Training Center. Por mi parte, los invito, ya que el día de hoy estamos tratando sobre el tema de inmunohistoquímica, los invito a mi training internacional en inmunohistoquímica aplicada en laboratorios de anatomía patológica que dura 4 meses y van a ver cómo realizar la técnica desde cero y poder entender un poco más de lo que les estoy hablando el día de hoy, ¿ok? Mucho con información mucho más profunda y mucho más específica y personalizada para cada uno de ustedes. Cuando hablamos de CD3, este marcador lo utilizamos para la identificación del linaje T. El marcador CD3 forma parte del complejo del receptor de células T y se expresa en todas las células T maduras. Su detección permite diferenciar linfomas T y NK de los linfomas B. Técnicamente requiere recuperación antigénica y lo recomendado es que sea en buffer de pH 9 y control positivo en tejido linfoide. El patrón normal es citoplasmático o de membrana. En linfomas anaplásicos o T periféricos puede observarse pérdida parcial o aberrante. Los principales errores técnicos son el fondo inespecífico por un bloqueo ineficiente o la tinción débil por una inadecuada recuperación antigénica. La validación del anticuerpo debe incluir controles de intensidad intermedia para garantizar la linealidad de la reacción. Ahora bien, Ki-67 es una proteína nuclear expresada en las fases G1, S, G2 y M del ciclo celular y ausente en G0. Se utiliza para estimar el índice de proliferación tumoral que tiene valor pronóstico y terapéutico. En el linfoma difuso de células B grandes, un índice de Ki-67 superior al 80% se asocia con un comportamiento biológico agresivo. Desde el punto de vista técnico, el antígeno requiere recuperación en buffer citrato con pH 6.0. El control positivo debe incluir criptas intestinales o epitelio germinal y la cuantificación debe realizarse en áreas de mayor proliferación, preferiblemente mediante sistemas digitales o hotspots, para reducir la variabilidad del interobservador. El histotecnólogo debe asegurar el balance perfecto entre la recuperación antigénica y la exposición nuclear. La sobrerecuperación puede dañar la morfología, mientras que la subrecuperación subestima el índice.
BCL2 es una proteína antiapoptótica y es vital para la clasificación de linfomas foliculares y la diferenciación del linfoma B difuso de célula grande o DLBCL, como sus siglas lo indican. Su patrón de tinción citoplasmático requiere un manejo técnico impecable. Los puntos técnicos esenciales son la recuperación específica. A menudo requiere una recuperación con el método HIER con buffer citrato a pH 6, que es un buffer algo ácido, para desenmascarar óptimamente el epítopo. Una sensibilidad es alta. Este BCL2 es bastante sensible a la fijación deficiente y al desparafinado incompleto, lo que puede llevar a una tinción débil, irregular o se pueden observar en algunas ocasiones parches de parafina por la deficiencia de esta desparafinización. El control interno, folículo linfoide reactivo, donde se observa la ausencia de BCL2 en el centro germinal y la positividad en la zona del manto. ¿Cuándo podemos saber que hay un error en el uso de este marcador? Cuando vemos un fondo granular, una tinción irregular, cuando vemos parches, ¿ok? Ya que se puede indicar un desparafinado incompleto, problemas en el bloqueo de proteínas endógenas. Si el control interno es débil, debe repetirse la corrida. Nosotros, como licenciados o histocitotecnólogos, somos garantes de que el patrón citoplasmático se distinga claramente del fondo, manteniendo un contraste nítido que es crucial para la interpretación. Panel inmunohistoquímico para linfomas B agresivos. En los linfomas difusos de células B grandes, la clasificación depende de paneles inmunohistoquímicos integrados. Marcadores como CD10, BCL6, MUM1, FOXP1, KI67 y BCL2 permiten aplicar algoritmos como Hans o Choi. Nuestro rol técnico aquí es asegurar que todas las láminas sean seriadas, del mismo espesor y procesadas en condiciones idénticas. Esto quiere decir que debemos garantizar que nuestro proceso esté completamente estandarizado. Solo así los resultados entre marcadores son comparables. En otras palabras, la coherencia diagnóstica depende directamente de nuestra precisión técnica. Algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta es que los cortes seriados sean uniformes, asegurar que el espesor sea entre 3 y 4 micras máximo y la calidad sea idéntica en todos los cortes destinados al panel. Procesar el panel en el mismo lote y ciclo de AutoStainer para minimizar la variabilidad técnica, temperatura y tiempo de incubación. Y si se realiza de manera manual, pues tratar de hacer las corridas al mismo tiempo y con el mismo método de recuperación y de bloqueo, con los mismos buffers y con las mismas temperaturas, ¿ok? Además de todo esto, todos y cada uno de los pasos se deben registrar detalladamente y meticulosamente los lotes de reactivos, las diluciones utilizadas y los parámetros del método de recuperación. Y como fase post-analítica de todos y cada uno de estos procesos inmunohistoquímicos específicos para linfomas, tenemos el control de calidad y la trazabilidad, que se realiza hasta para métodos tradicionales. Pero en el caso
de la confiabilidad de la inmunohistoquímica, esta depende siempre de la implementación de un sistema de control de calidad. Cada corrida debe incluir controles positivos, negativos y de tejido interno. La trazabilidad debe documentar números de lote, diluciones utilizadas, buffer, pH del buffer, método de detección, temperatura, recuperación y operador responsable, que sería el nombre de la persona que está realizando la corrida. La validación inicial y la revalidación periódica de cada anticuerpo deben realizarse conforme a los estándares establecidos. Sin trazabilidad, la interpretación diagnóstica pierde validez científica y además validez jurídica. Los errores más frecuentes incluyen fondo difuso, tinción débil, artefactos de secado, contaminación cruzada o pérdida de antígeno. Estos deben detectarse antes del análisis microscópico y corregirse mediante repetición controlada. El registro de incidencias técnicas forma parte del control interno de calidad y es importante para que no se vuelva a repetir el mismo evento adverso. El histotecnólogo es responsable de identificar desviaciones y reportarlas para evitar interpretaciones erróneas que afecten el diagnóstico o el pronóstico del paciente. Y recuerden que si afecta el diagnóstico, va a afectar todo lo que es este método del oncólogo para tratar pues este linfoma. Si nosotros fallamos, el oncólogo falla en la asignación del tratamiento. La exactitud de la inmunohistoquímica depende de la competencia técnica de nosotros como histotecnólogos. Su labor abarca la estandarización de protocolos, la supervisión de la calidad del proceso y la validación de resultados y documentación de cada una de las etapas. En la práctica diagnóstica moderna, nosotros como histotecnólogos somos agentes activos en la generación de evidencia confiable para la toma de decisiones clínicas. En conclusión, la inmunohistoquímica en linfomas es una herramienta esencial que combina precisión técnica y valor diagnóstico. La correcta ejecución y control del proceso sumados al conocimiento del histotecnólogo garantizan resultados reproducibles y clínicamente relevantes. Agradezco a CitoRoche Training Center por este espacio de actualización profesional y por su compromiso con la excelencia técnica en el ámbito citotecnológico. Y a ustedes les agradezco por escucharme y por prestarme atención y los espero en los cursos y diplomados por CitoRoche Training Center.